Me acerco a vosotros. Os lo estábamos comentando previamente. Bueno, no necesitan presentación, pero ellos son Mónica Marchante, yo creo la cara más reconocible de los palcos, ¿no? Y de esas entrevistas en las que la información que saca Mónica es tremenda. Estamos con Emilio Contreras, subdirector del Marca. Estamos también con Raúl Ruiz, colaborador de Movistar Plus, y también su faceta es jugador que nos interesa mucho, y con Juan Carlos Rodríguez, es jugador y además campeón de Europa con el Barcelona en el año 92. Estábamos enfocados desde el principio en intentar tener una breve pincelada de todo lo que os vais a encontrar y de todas las personas con las que vais a tener que trabajar los datos. Tenemos varios perfiles y quería empezar con Emilio porque yo creo que tú eres uno de esos gestores de información más claros que podemos tener en esta ponencia, y como gestor de información, ¿qué te aporta o qué te ha aportado a ti, sobre todo en el entorno digital, el Big Data? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, yo como responsable digital de Marca, al final cuando tienes un equipo y ese equipo tienes una serie de prioridades, el data es una de ellas, y encajarlo dentro de la estructura de ese equipo es uno de nuestros cometidos, ¿no? como responsable de la web de Marca. Yo creo que hemos ido incorporando con el paso del tiempo a estos perfiles, a una redacción. Quizá antes dedicábamos mucho tiempo a la recogida del dato y dedicábamos poco a analizar ese dato, ¿no? Eso, gracias a la tecnología, esto ha cambiado y nos hace que tengamos ya, bueno, quizá demasiada información y el trabajo consista más en el análisis del dato. Bueno, en estas redacciones donde, bueno, sobre todo con la crisis que llegó en el año 2008, que ha afectado yo creo a casi todos los medios de comunicación, pues ha hecho que nosotros tengamos una serie de prioridades y bueno, cómo ir encajando esta tendencia clara que existe y que es algo precisamente con la que hemos convivido en estos últimos 10 años. Yo creo que hemos crecido mucho en toda esta información que recibimos, pues esto es uno de los principales retos que tenemos. Un reto sin duda complicado, y para el que imagino que haga falta profesionales formados también en el sector concretamente. Sí, en eso estamos. Yo creo que, por ejemplo, el máster de Big Data, ¿no? Que hay alguno que está por aquí, algún compañero, con Miguel Ángel, que está en la redacción de Marca, que se ha formado, porque, como digo, tenemos tal cantidad de datos que es fundamental esa formación, ¿no? Para cribar el dato y para dar a la audiencia lo que queremos. Nosotros tenemos ya una gran información de lo que le interesa a nuestra audiencia, y esa mezcla del perfil de cómo tenemos el dato y cómo se lo mostramos a la audiencia, cómo se lo contamos, esta es una de las claves. Y bueno, por poner algo de actualidad, por ejemplo, encontramos determinados personajes, determinadas maneras de jugar al fútbol, estilos de fútbol, en donde el dato es un elemento clave, ¿no? Por ejemplo, por hablar de algo en concreto, el tiki-taka que dio al fútbol español el éxito desde 2008 hasta casi nuestros días, pues estaba basado en una serie de datos donde se veía claramente, pues no sé, la posesión de pelota, cuántos pases juntabas en un partido, y hemos visto también cómo con el paso del tiempo ha cambiado esta sensación. Incluso ahora ese dato lo vemos en estos días, por ejemplo, con Quique Setién, como el exceso de pases se le echa en cara como algo negativo, cuando antes se veía como algo positivo, pues porque no marca goles, porque junta muchos pases pero no marca goles. Y todo esto además genera un debate que es lo que a nuestra audiencia pues provoca mucho tráfico. Es decir, que hemos pasado de ser contar mucho el dato de un partido, el análisis estadístico de un partido, pues iba para un nicho muy especializado de gente al que le interesaba esto y que nos aportaba algo que para nosotros cada vez tiene más valor, no tanto el volumen de tráfico, sino como la calidad del tráfico, el tiempo de permanencia en una noticia. Encontramos en el dato algo que nos ayuda a crecer en estos componentes de calidad que vemos en las noticias. Pero, por ejemplo, también añadimos volumen, porque genera mucho debate en casos como el que estoy contando, por ejemplo, ahora, ¿no? El debate de pues lo que ha hecho Quique Setién en estos dos partidos,
que de pronto pasa de los 1000 pases y los setienistas lo defienden como algo que tiene un valor, un estilo, y los que no son tan setienistas pues se lo echan en cara como algo que bueno, que a lo mejor es pues eso, un estilo llevado al extremo, pero sin resultados. Bueno, pues estos debates al final lo que hacen es que pongamos el foco en algunos puntos, que es un debate pues que se traslada no en foros pequeños, sino en grandes foros, en el bar mismamente, ¿no?, sobre un estilo de juego. El dato ha traspasado fronteras. Ahora, cuando hablamos de mapas de calor, mucha gente ya sabe lo que es, y ni hablar, por supuesto, de tanto de la posesión como el número de pases, que ya ha traspasado la frontera del VAR. Ahora sí que son datos totalmente válidos en conversaciones incluso mucho más coloquiales. Mónica es una gran periodista, pero yo creo que es una de las personas que cuando el partido está más reciente, ¿no?, según ha terminado sobre todo, es la encargada de sacar grandes titulares. Eso imagino que, Mónica, la experiencia, la preparación, y sin acercarnos en este momento al Big Data, ¿cómo encaras tú una entrevista tan importante en un postpartido cuando hay polémicas que pueden estar en pleno auge? Pues mira, ahí no me puedo acercar al Big Data porque no tengo tiempo material para analizarlo, porque la entrevista es pegadísima al partido, ¿no? Y hago un paréntesis. Me parece una de las cosas más interesantes de los datos, o de la llegada de los datos al fútbol, es que muchas veces, a mí me pasa y creo que a muchos compañeros también, los datos desmienten la propia impresión que tú te llevas del partido. Eso me pasa continuamente, ¿no? Ha hecho este partido, ves los datos y dices, no, pues no ha rematado tanto como yo pensaba, o no ha estado en esta zona tanto como a mí me ha parecido durante el partido, ¿no? Te pasa continuamente. Pero bueno, vuelvo a mi posición. Yo siempre digo lo mismo. Mi planteamiento es ¿qué preguntaría el que está sentado en el sofá de su casa viendo el partido? O sea, las preguntas que a mí me surgen como espectadora cuando estoy viendo un partido son las que a mí me sale a hacer en ese momento, ¿no? Intento un poco qué preguntaría yo si lo estuviera viendo. Es tan fácil como eso o tan difícil según se mire, ¿no? Y bueno, luego siempre hay, claro, lógicamente las cuestiones relativas al partido, y también hay una actualidad pegada al partido de la semana que también te genera muchas preguntas, ¿no? A pesar de que muchas veces o cada vez tenemos más complicaciones para hacer esas otras preguntas que no son estrictamente del partido, pero es simplemente eso, ¿no? Intentar ir a las cuestiones que cualquiera que estuviera viendo el partido querría preguntar, y yo simplemente hago de portavoz, o intento hacer de portavoz de la gente que está en casa. Imagino que en muchas ocasiones, cuando un entrenador o un director deportivo abusa de un tópico o de defender un estilo de juego y los datos en un momento concreto no dicen lo que él defiende, puede ser un buen argumento periodístico para decirle, o igual no tanto, ¿no?, lo que has dicho tú, ir contra ese mito. Tal cual, ahí nos funciona el pinganillo. Hay veces que por el pinganillo sí te pueden dar algún dato que sea muy, muy evidente, ¿no?, sobre lo que te está diciendo el portavoz del club, que tampoco ha tenido tiempo además de analizar los datos, porque en cuanto termina el partido ellos están rodeados a día de hoy, es así, de los asesores de prensa, y les dicen un poco tienes que tirar por aquí, por allá, di que esto ha sido penal, di que el otro tal. Entonces ellos tampoco tienen ese tiempo. A mí sí me pueden dar información si es algo muy, muy importante, y si me puede apoyar, por supuesto, una pregunta o un desmentido, ¿no?, a alguna de estas cosas que nos están vendiendo. Bueno, yo creo que en el punto de vista informativo, si nos acercamos al periodismo, hemos tenido referencias claras a la situación actual y a cómo poder vincular los datos a ellos. Pero el dato en el fútbol tenemos que no perder la cabeza y la noción de que nuestros ejes de ensayo son los jugadores, los futbolistas, los sistemas de juego sí, pero que ellos protagonizan, y por eso también queríamos contar con la participación de dos exjugadores. Además, Raúl también participa en un gran medio de comunicación. Quería empezar por Juan Carlos. Juan Carlos ganó la Champions en el 92 y estuvo a las órdenes de nada más y nada menos que Johan Cruyff. ¿Qué hubiera dicho Johan Cruyff si le hubieran plantado un informe de 100 hojas con Big Data y con datos, Juan Carlos? Bueno, buenos días. Es un placer poder contar experiencias y bueno, valorar un poco esta herramienta, ¿no?, que cada vez es más fiable. Pero bueno, volviendo a aquí, al final los datos son importantes, es la herramienta más fiable de lo que uno ha visto. El propio Johan tenía sus medios, ¿no? Tenía a Tony Brins entonces en el cuerpo técnico, donde
no lo llevaba apuntado, pero sí que te daba información sobre el rival, sobre quién tenía más la posesión, sobre a quién había que anular, a lo cual el míster simplemente te decía 2 palabras, ¿no? Era tan escueto como eso. Estoy seguro que él estaría abierto a todo este tipo de análisis, pero era, aparte de mordaz, pues al final era muy práctico. Al final lo que te da, hay resultados, hay datos más importantes que otros. Evidentemente, si analizamos a Quique Setién, hoy en día por victorias es un 100%, ¿no? Es lo que hay que analizar. Por goles no tanto, pero ya por sensaciones, pues habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Pero los datos al final, si te van a echar, no creo que tiren saquen una retahíla de datos para ponerte en la calle a un entrenador, a un director deportivo, en la faceta que a mí me ha tocado trabajar también en el Valladolid. Estoy muy de acuerdo con Monchi en casi todas las cosas y todos los datos que hay que analizar, y sobre todo en lo personal, pero luego también tenemos que ver que el mismo tipo de jugador en un equipo y al año siguiente a ti no te ha servido y va a otro del mismo perfil, no digamos que, y sin embargo la rompe, ¿no? ese año. Es decir, ese tipo de números muchas veces te tienes que fiar de la gestión de ese vestuario, de qué le vas a ofrecer tú en una ciudad con un perfil. O sea, al final son tantas cosas las que hacen que uno se sienta lo suficientemente a gusto como para rendir al 100%, que prácticamente te volverías loco, ¿no? A lo cual Johan Cruyff simplemente diría, es delantero, mete goles, que venga. Al final era lo más, la manera más fácil, más simplificativa que yo he visto en nadie, ¿no? Seguro que estaría de acuerdo con los números siempre y cuando les interpretara él. Lo interpretaría él, sin duda. Y ahora con Raúl, quería terminar contigo esta primera intervención inicial porque quiero tu opinión como exjugador y tu opinión como actual comunicador. Tú te nutres, te sirven te aportan valor a tu discurso esos datos ahora mismo y te lo hubieran aportado en el juego. Buenos días. Yo nunca pensé que siendo de un barrio de Logroño estaría aquí hablando delante de tanta gente. Yo no soy periodista, lo primero, soy un exfutbolista. Yo respeto mucho a la gente que se saca un título y ha estado años estudiando. Yo tengo 3 años de GB y 2 los pasé en el recreo, o sea que yo puedo aportar sobre todo lo que yo viví hace, pues yo creo que fue hace como 12 o 14 años, no sé la fecha. Yo era el tío más escéptico en cuanto al tema de los datos y sobre todo como futbolistas nosotros nos ha costado aceptar eso. Pero yo haciendo un reportaje fueron 12 o 14 años, ahora está Mediacoach, Opta, pero entonces había un sistema que se llamaba Misco, no sé si lo recordáis, que fue de lo primero que hubo y se instaló en campos. Recuerdo que el Español tenía las cámaras que captaban todos los datos, imágenes, y los mandaban, la central estaba en Irún. Y ahí había un montón de gente pues analizando los datos, tantos pases con la derecha, tantos pases con la izquierda, remates de cabeza, tal. Yo, la verdad, todo eso me sonaba un poco a chino, pero hablando con el que entonces era el entrenador de aquel Real Club Deportivo Español, me dijo, mira, yo también era muy escéptico en esto, pero ¿sabes para qué sirve esto? Lo que no puedes hacerle al futbolista es volverle locos y diciendo, tú le has dado, corres tanto, haces esto, tal. Simplemente con despejar dudas ya te sirve una barbaridad. Y hablaba concretamente, no voy a decir el nombre, de un futbolista muy bueno, o sea, muy bueno, técnicamente un espectáculo, también jugó en el Barça, y era el típico tío que te daba pases interiores que eran de gol, o sea, una maravilla. Pero al ser técnico y un jugador que jugaba muy bien, pues te podía parecer que no robaba balones o que no corría. Entonces, en un partido en concreto, pues el entrenador, en este caso del Español, habló con este jugador y dijo, has perdido tantos balones. Yo, imposible. Imposible, imposible. Sí, y esos balones nos han supuesto 4 contras y una de ellas ha sido gol. Yo imposible, porque era muy fiable ese jugador en el pase. Pero claro, ahí vienen los datos. Y una vez que le enseñas al futbolista los datos, dice, claro,
ya no hay tu tía. O sea, ya con esos datos ya has despejado la duda de, el míster se lo estará inventando o tal y cual, ¿no? Pues precisamente para eso yo me di cuenta, digo, hostia, esto sí que es importantísimo, porque luego el tema de los pases, Juan Carlos, tal, podemos analizar y podemos tener nuestros debates, ¿no? ¿Cuántos pases de los 850 que ha dado el Barça han ido para adelante? O sea, hay que los datos son importantes, pero es muchísimo más importante analizarlos y ver qué resultado han tenido esos datos, porque tú puedes decir ADN Barça y pim, pam, toque, perfecto. Todos los equipos tienen ADN. O sea, el Getafe también tiene su ADN. Todo el mundo tiene su ADN. El Murcia, el Logroñés, todos tienen su ADN. Pero hay que analizar los datos y lo más importante es analizar los datos bien. Y yo era escéptico y ahora, bueno, soy un defensor de los datos. Y en cuanto a comentarista ahora, que yo comento los partidos de segunda, nosotros nos despejan también muchas dudas, ¿no? Sobre todo en el tema de las estadísticas, aunque siempre se dice que están para romperlas y demás, pero siempre sabes, si un equipo en los últimos minutos ha encajado más goles que al principio, pues lo analizas. Y eso también te hace pensar, hostia, si este equipo encaja gol faltando 15 minutos de partido, todos pensamos, físicamente está mal. ¿Sabes? Como que baja el rendimiento. Físicamente... Este equipo físicamente baja el rendimiento faltando 15 minutos. Los datos te lo analizan y resulta que corre más que nunca. O sea, y entonces flipas, dices, hostia, pero si el equipo es cuando más ha corrido, los últimos 15 minutos, pero ha corrido mal. Y todo eso, si lo analizas bien, nos sirve muchísimo. Y yo creo que esa es la experiencia y yo me han ido adoctrinando cuando conocí a Jesús y a David. Y ya ahora soy un defensor del tema Big Data. Es una gozada hablar con vosotros porque yo creo que todos vosotros habláis de un proceso de evolución en vuestra relación con el dato que pasa de odio a amor, más o menos, y que también tiene mucho que ver con cómo evoluciona y cómo mejora desde el punto de vista de los analistas, de quienes están los datos y quienes los gestionan. El dato puede servir en los medios de comunicación para romper muchos mitos y también, por lo que estaba diciendo previamente Raúl, para intentar argumentar, con un argumento más que notorio, una impresión que efectivamente se traduce en datos. En el año 2012, en una de las galas de la Liga, salió, creo que era el año 2012, que el Real Valladolid había sido el equipo de la Liga que más kilómetros había recorrido y la gente lo alabó y fue un dato que se aplaudió y ese año el Valladolid desciende. Es decir, se corría ese dato sin contextualizar, un dato sin contextualizar no vale de absolutamente nada. Quería preguntarle a Mónica, vosotros trabajáis en Movistar Plus con Media Coach, vuestro proceso real para que la gente lo conozca con el dato es, ellos os mandan un informe, vosotros lo recibís, lo leéis, y imagino que tú, si hay algún dato que en algún momento concreto te sirve como apoyo a tu trabajo, lo utilizarás, ¿no? Sí, sobre todo para las previas, ¿no? Tanto para la redacción los utiliza para elaborar los vídeos de previa, porque para eso vienen fenomenal, y yo en un momento dado para hacer alguna pregunta. Lo que ocurre es que aquí nos enfrentamos al volumen de datos y a lo que tú decías, ¿no? No solo la interpretación, sino primero la selección. O sea, de todos los datos que recibimos, ¿qué dato me interesa a mí, ¿no? Que eso sí que es un trabajo que hay que hacer y que es muy importante, porque no se trata de soltar datos por soltarlos, sino ir a algo concreto que me puede interesar. Pues, por ejemplo, ahora que estamos hablando del mercado de fichajes, nos puede venir muy bien a la hora de preguntar qué necesita un equipo, qué necesita otro, en función de esos análisis que tenemos, ¿no? Especialmente para las previas, sin duda. Y, por cierto, si me permitís, quería contar una anécdota que me estaba viniendo a la cabeza ahora cuando estaba hablando Raúl, porque, bueno, y cuando has citado el programa Misco, cuando yo empecé a trabajar en esta profesión, mis primeros pasos, que fue cuando conocí, por cierto, a Juan Carlos, yo creo que estabas en el Atlético de Madrid, entonces, 87, 88. Finales de los 80, pues es una curiosidad. Yo, bueno, pues iba a un gimnasio de Madrid, estaba Rafa Benítez, que yo creo que todos tenéis muy claro que fue uno de los principales defensores de los datos, era entrenador del juvenil del Real Madrid y trabajaba en el gimnasio también. Yo le conocí allí y recuerdo perfectamente cómo yo estaba haciendo mis ejercicios en la bici y tal, y él subía y me enseñaba apuntado a mano los datos sobre los jugadores que él tenía en el juvenil. Y yo decía, pero este es un friki, o sea, que tiene aquí tantos golpeos con la derecha, tantos, o sea, no solo medida, peso, no sé qué. Él apuntaba
todos los datos de todos los jugadores de aquel equipo juvenil. Claro, ahora cuando le veo y me acuerdo de aquello, luego fue uno de los primeros entrenadores, yo creo que usó este programa, el Amisco, y bueno, me acuerdo de aquello y para mí fue desde luego el gran precursor, y en aquel momento todo el mundo hablaba de él como, no, este está loco, lo apunta todo, tiene todo archivado, apuntado. No sé cómo sería el ordenador donde lo tenía, pero a mí desde luego me lo enseñó en unas libretas a mano. Y bueno, es curioso, eso es un reportaje bonito si todavía las conserva, porque además en aquel juvenil del Real Madrid había gente, pues como por ejemplo un tal Raúl, ¿no? Madre mía. Así que... Sí, que eso deja pie a un muy buen reportaje. Sí. Hablando ahora con Emilio, ¿qué tipo de dato es el que se muestra más atractivo para la gente en el clic de Internet? ¿Qué tipo de baremo? La posesión, imagino que ahora hablando de Setién, pero vais más allá, ¿y cuál es lo que más éxito repercute a vosotros tratando el Big Data? Bueno, yo primero el dato que sorprende, y que la gente entiende. Yo, por hablar de algo, no sé, de una noticia que fue de la más vista del día en marca.com, pues un día Opta, ahí en un rincón pues encontramos que Eden Hazard había superado un récord de 10 años en el Real Madrid, un récord de regates. Es decir, no había habido ningún futbolista en los últimos 10 años, fue en concreto en el día del partido contra la Real Sociedad, que hubiera hecho 10 regates en un partido. Esto, de pronto, uno no valora bien si 10 regates de Hazard es mucho o poco, pero lo pones en un contexto y te encuentras con que Arjen Robben era el último futbolista del Real Madrid que había hecho 10 regates, y te pones a echar la vista atrás y encontrarte pues todos los jugadores que habían pasado por el Real Madrid, todo lo que había ganado el Real Madrid de las 4 Champions en 5 años, y resulta que no había tenido un regateador. Esto era pues algo que evidentemente sorprende a tu audiencia. Y esto, a veces te encuentras este dato que puesto en el contexto de todos los grandes jugadores que ha tenido el Real Madrid, y te ayuda también a lo mejor a entender cómo está cambiando nuestro fútbol y a encontrar que lo que antes era algo imprescindible en todos los equipos, Raúl, Juan Carlos van a hablar, había un regateador, un gambeteador, alguien que siempre desbordaba, pues el fútbol está evolucionando de tal forma que de pronto te encuentras con un jugador que hace 10 regates y es un récord que duraba 10 años. Pues estas cosas al final lo que hacen es sorprender a la audiencia. Otro dato que interesa mucho a la audiencia es el de los kilómetros, porque los kilómetros al final sinónimo de correr mucho, sinónimo de estar implicado, de que tu equipo da todo en el campo, ¿no? Que esto es algo que todo aficionado exige a su equipo, ¿no? Y cuando te encuentras con que, por ejemplo, este año el Real Madrid y el Barcelona son los equipos de la Champions que menos kilómetros recorren en esta primera fase, cuando esto viene acompañado de malos resultados, encuentras una explicación, y esto hace que la gente ese dato se lo devore, porque lo asocia el mal resultado a la falta de implicación a esto. Pero a veces, como decías antes, el correr, seguramente el Barça de Guardiola no era el equipo que más corría y nadie se lo echaba en cara, ¿no? Valoraban otras cosas, pero estos datos de kilómetros recorridos, de la velocidad del futbolista, que es un dato que MediaCoach también nos muestra, quiénes son los futbolistas más rápidos de la liga, son datos que sorprenden, datos que entusiasman a la audiencia, y seguramente hay otros a los que tenemos que ponerles contexto para explicárselo a la gente. Es decir, también recuerdo un día que hicimos, por ejemplo, un tema de Jovic. Creo recordar que fue el partido, si no me equivoco, el partido de Mallorca, donde el Real Madrid pierde 1-0 y donde un mapa de calor era esto de una imagen vale más que 1000 palabras. Es que no había pisado el área, o sea, veías el mapa de calor de Jovic y estaba en zona de 3/4, pero no estaba en el área, y entonces claro, pues estas cosas son las que sorprenden y a las que a la gente pues sin mucho nivel de detalle, sin mucha profundidad, ayuda a que la audiencia la amplíes, ¿no? Porque son datos muy significativos. Ya desde el punto de vista, sobre todo vosotros, que en vuestra gran mayoría sois analistas o personas vinculadas al deporte, desde los cuerpos técnicos sobre todo, más que desde los medios de comunicación, si un dato es capaz de sorprender y generar
el clic y la reacción de millones de personas en este país, porque sorprende, con lo cual no lo intuían, de la misma manera puede sorprender a una plantilla, a un cuerpo técnico e incluso al propio jugador. Ahí sois vosotros donde también tenéis que intentar formaros tanto en técnicas de comunicación como en avanzar en cómo transmitir como analistas estos datos para que aporten el máximo valor posible. En una de las primeras secciones que hicimos el año pasado, en el día después, en el que estaba con Mónica el año pasado, yo les pregunté a ellos cuando se marcha Cristiano Ronaldo y Benzema empieza a tener ese auge futbolístico que se empezaba a palpar en el campo de una manera clara. Muchas portadas decían, es que Benzema ya no sirve a nadie, Benzema ya no es el lacayo de Cristiano. Y lo que hicimos en aquel programa fue analizar realmente en zona de ataque cuántas asistencias se generaban el uno al otro y cómo transformaban esas mismas. Pues entre Morientes y Gerard decían, yo creo que era Benzema, de unos 100 pases, daba 80 Cristiano y 20 de manera inversa. Y todos los datos iban en que todo el mundo creía que era Benzema quien asistía principalmente a Ronaldo. No era así, había una diferencia de 4 asistencias. La diferencia era que Cristiano transformaba ese dato. Es decir, ahí sois vosotros que tenéis que tener la capacidad de contextualizarlo y hacerlo distinto. Había dicho Monchi antes, Juan Carlos, que él utiliza el Big Data para generar una plusvalía evidente en un club, en la gestión de un club, y también por tu implicación en las gestiones de club, imagino que pueda facilitar el trabajo, ¿no?, la gestión de datos a la hora de fichar a un jugador. Sí, desde luego. Yo creo que sobre todo estaba muy de acuerdo con él en lo de indagar en sus andaduras anteriores, ¿no? Si es un tipo problemático también para que tenga mejor cabida, se encuentre mejor. Al final el rendimiento uno rinde mejor si se encuentra más a gusto, ¿no? Nosotros hemos fichado jugadores sabiendo que eran jugadores problemáticos, teniendo la sensación de que podíamos hacernos también con ellos, ¿no? No voy a citar muchos casos, pero alguno fue muy evidente y con un grandísimo rendimiento. Pero es cierto que es una apuesta que tienes que correr. Al final, en la toma de decisión, veo que tendréis después bloques más específicos de lo que es el análisis del dato, ¿no? Pero al final sí que te sirven para tener un caldo de cultivo en la que basar tu toma de decisión. Al final tienes que trabajar con tu intuición, con tu entrenador, con saber en qué contexto vas a tener a ese jugador o a esos jugadores y qué competencia va a tener para estar a gusto. Como te he dicho antes, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, ¿no? Como un jugador un año pasado unas cifras a otras que no tienen nada que ver y simplemente es pues porque le toca o no le toca o le tratan mejor o le llega el momento, no lo sé. Hablando como hablaba Emilio antes, me estaba acordando de un dato. Hoy nos dejarían, no sé, a mí, pero a muchos nos dejarían ridículo alguna estadística. Yo pienso en Romario y en tener que hacerle ver, claro, cuando las cosas no salían bien, decía, si es que no corre, para eso ya estoy yo. Claro. Pero Romario, no te muevas de ahí, mete 3 cada día y ya está. No creo que hiciera muchos kilómetros. Lo que tiene que ser es efectivo, ¿no? O sea que al final la conclusión, como antes bien decía, veía 3 o 4 conclusiones, pero luego había otra final. Sobre las conclusiones finales había otra en la cual te decía, pero claro, al final uno tiene que basar una decisión en algo que te viene de aquí, ¿no? Es decir, está cierto que tienes que dar valor a todo tu equipo de trabajo y cuanto más información tengas y cuanto mejor rodeado y más preparados estén, vas a tener mayores filtros, pero al final eres capaz de fichar al otro por decir, es que a mí yo creo que o sea, al final tienes que entender el juego, entender la gestión de vestuario, saber dónde tú no puedes llegar y va a depender de otros, o sea que luego tendréis analizar estos datos, pero al final uno se tiene que guiar también de lo que conoce, si no dejaríamos en la calle pues muchos jugadores que no llegarían a ese nivel, como podría ser Mágico González, ya ves, el peor jugador, el mejor jugador de fútbol que yo he conocido y seguramente el peor futbolista. O sea, hay una diferencia profesional. Claro, exactamente, la profesionalidad es la que marca todo eso, ¿no? Pero decir, como un tipo como este, claro, nunca va a ganar nada en El Salvador ni en los equipos donde está, pero
pero pagas una entrada por verle. Correcto, pues es una pasada, lo que es la esencia del fútbol. Si nos ceñimos a ser resultadistas, al final tenemos que basarnos en datos. Victorias, goles y ya está. Al final, detrás de cada informe hay un analista, hay una persona, y detrás de cada información numérica exactamente igual. Alguien que simplemente cuando un periodista selecciona qué información va a dar, de un total de más números, ahí ya estamos siendo relativamente subjetivos, ¿no? Porque cuando eliges ya dejas algo sin avanzar. Hay una pregunta que quiero haceros y tampoco la quiero enfocar en ningún sector, es algo que yo percibo. ¿Creéis que hay sectores que entienden el Big Data como una amenaza? Hablo bien como de jugadores que siguen reacios a entender el dato como una oportunidad, como incluso periodistas que siguen sin entender el dato como una oportunidad. Yo sigo viendo cierto rechazo, cada vez menos, ha cambiado de una manera exponencial, pero creo que el Big Data durante mucho tiempo ha generado cierto rechazo. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Emilio, por ejemplo. Yo lo que sí creo es que el fútbol está cambiando y creo que el data tiene alguna parte de culpa. Es decir, antes yo creo que se dejaba más a la improvisación al futbolista. Aquí están dos exfutbolistas como Raúl y como Juan Carlos, que seguramente estaban todos menos encorsetados, a todos se les miraba menos con lupa, porque ahora mismo encuentras una serie de datos que te pueden dejar en mal lugar, ¿no? Digo sobre todo datos, el atreverte a hacer cosas diferentes, y por eso estamos viendo equipos que ahora triunfan y triunfan desde un modelo en el que el equipo está por encima de las individualidades. Digo, por poner el ejemplo de algún equipo modesto, como puede ser el Getafe, que construido bajo un patrón claro donde no hay nada que se deja, o sea, todo tiene una explicación, y creo que el data ha ayudado a hacer equipos e incluso a reducir la distancia entre los equipos grandes y los pequeños. Es decir, esto que hablábamos antes que hablaba Monchi en la preparación, pues la prevención de lesiones, el trabajo físico. Ahora mismo te encuentras con equipos que con mucho más talento son equilibrados por equipos que tienen trabajado todo esto hasta tal punto que están compitiendo en pues equipos con presupuestos 10 veces inferior con equipos grandes. Y a mí me parece que el data está ayudando a que el fútbol cada vez, no sé, a algunos no les gustará, los más románticos seguramente, porque vemos menos jugadores que se atrevan a hacer cosas distintas, estos gambeteadores que hablábamos, este fútbol de la calle, y todo no sé, que estamos más preparados para ver más cristianos seguramente y menos Messis, ¿no? Es un poco, y esto es un poco el fútbol, y yo creo que el data ha ayudado a cambiar un poco este fútbol. No sé si estáis de acuerdo. Hombre, yo creo que es evidente que no solo en el fútbol y en el deporte, es en la vida, ¿no? Yo el otro día coincidía con un directivo de banca que me contaba que en Estados Unidos, en una zona, estaban cuantificando y cualificando qué tipos de coches y cuántos coches entraban en un centro comercial en concreto, para determinar el consumo y el tipo de consumo en ese centro comercial en concreto, ¿no? Y en el fútbol y en el deporte, evidentemente, yo insisto, para despejar dudas me parece fantástico, y analizar los datos de la forma que se tienen que analizar. Yo creo que ahora ya tanto entrenadores, cuerpos técnicos, todo el mundo, yo creo que acepta eso porque les despeja dudas. El fútbol ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho no solo en el aspecto de los datos. Yo recuerdo el primero y pionero que cambió el fútbol aquí fue Johan, pero no por el fútbol en sí, porque tocaban, porque jugaban, porque tal, sino porque nosotros, recuerdo, yo estaba en el Logroñés en aquella época y estábamos subiendo cuestas con sacos de piedra en la espalda, y vosotros estabais jugando en Holanda al rondo. Y nosotros decíamos, ¡buah, estos van a estar muertos en diciembre! Ojito, un rondo bien trabajado. Claro, efectivamente, con balón. Y además trabajas de forma que te gusta, porque estás con el balón. Y el primero que cambió y fue pionero en el fútbol en eso, en el tipo de entrenamiento, fue Johan Cruyff. Ya no digo en el estilo, sino en el tipo de entrenamiento que todos fueron copiando. Por eso ha ido evolucionando. Lo mismo va a pasar con los datos. O la alimentación. Yo
a lo largo de todo el periodo, no sé si te ha pasado, de la vida profesional. No me está pasando, lo estamos pagando ahora. A mí me daban ensalada, luego después decían que era mala, después filete no, que las proteínas no sé qué. O sea, ha ido variando el tema nutricional un montón también, para mejor. El aspecto físico, el tema de la igualdad, Emilio, en cuanto a los equipos de fútbol. Ahora cualquier equipo de segunda B te puede plantar cara. Pero porque lo vimos ayer, pero porque físicamente estás bien, o sea, porque físicamente ya no hay tanta diferencia entre un equipo de primera división y un equipo de segunda B, salvo que muchos tienen que currar y luego ir a entrenar. Y el modelo de los grandes es entrenar menos, cada vez más, claro, y recuperar más y competir. Y esto hace que se... Claro, mi experiencia, y en el tema de los regateadores, como tú dices, mi experiencia cuando yo estaba en el Numancia, que eliminamos a 3 equipos de primera división, un equipo de segunda B, a la Real Sociedad, que estaba Carpin, de Pedro, o sea, tenía un equipazo, Racing de Santander, con Quique Setién, por cierto, el Sporting de Gijón, Julio Salinas, Bango, etcétera, Eloy, y luego nos tocó el Barça y fue incapaz de ganarnos en casa también. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no se eliminó el Barça? Porque el Barça sí que tenía regateadores, el Barça sí tenía Figo, el Barça tenía Iván de la Peña, tenía gente que te podía desequilibrar más allá de lo físico y del orden que teníamos nosotros, ¿no? Y los datos ahora, fundamentales. Estoy seguro que es fundamental para despejar dudas. Y en eso, desde luego, que se está aplicando y se va a aplicar de ahora en adelante en el fútbol, por supuesto. Yo quería decir 2 cosas. Una, que entre todos hemos cambiado la cultura que había en torno al dato, que en un principio sí que generaba cierto rechazo, porque yo percibía, y esto creo que todos lo hemos vivido, cómo enfrentábamos siempre el talento al dato, ¿no? O sea, como, bueno, el dato se le aplica a un tipo de futbolista, pero ¿cómo le vas a aplicar el dato a Romario? Bueno, pues cuando Romario, Messi, Cristiano entienden que el dato les hace mejores, es cuando empieza a cambiar esa cultura y cuando empezamos todos a aceptar que el dato se lo has de aplicar a todos. Y luego otra cosa que quería comentar, que me ha venido a la cabeza ahora cuando estabais hablando, yo tuve mucha cercanía con Luis Aragonés, como muchos sabréis, en su época de entrenador del Atlético de Madrid. Juan Carlos también le conoce bien. Y yo recuerdo perfectamente cómo Luis Aragonés, con su libretita, que salía siempre, no su libreta, era una carpeta, ya manejaba datos en una época hace bastante tiempo. Y desde luego en la Eurocopa de 2008 la selección española tuvo muy en cuenta ya los datos, y su entrenador, su seleccionador, desde luego los tenía. Raúl, tú también lo sabes. O sea, ese hombre con aspecto de señor mayor, cascarrabias, gruñón, estaba mucho más pendiente de los datos. Eso me lo dijo a mí un día a Mitchell, de lo que muchos podemos pensar. Tenía una carpeta, sí. Yo recuerdo haberle... Lo que no lo tenía seguramente es informatizado. Era a mano con dibujo, raya, y decía, y tal, aquí, y rotulador. Sí, tremendo, es verdad. Bueno, yo sí que he tenido los 2 casos, ¿no? De entrenadores que no querían ni ver, o sea, que te tomabas era una obligación de tener a un personal que te hiciera unos cortes y también, aunque solo sea 10 minutos para ti, para que lo veas tú. Luego, si quieres, se lo dices a los jugadores, no había manera, era muy complicado. O sea, simplemente era algo de estrategia, ya no era algo más elaborado, digas cómo atacan, cómo defienden, la transición, lo que fuera. Era, 4 pinceladas de al menos balón parado. Lo que me costó, bueno, pues hoy en día es un entrenador de primera división que tiene sus horas semanales dedicadas a esto, que yo cuando voy ahí le quiero matar, no digo, y tú eras el que no me dejabas ni entrar para darte un CD para ti, para 10 minutos. Y al revés también, he tenido algún entrenador que empapela el vestuario 2 horas antes de un partido, donde quizá... mi añoranza al maestro Johan, ¿no? Igual me diga, joder, simplifica, o sea, hay que volver a los orígenes. Cuando todo está un poquito complicado, yo no veo a ningún jugador capacitado para estudiar todo eso, y menos antes de un partido, que lo único que quieres es decir... Claro, tanta información. Estoy deseando pisar el césped para eso, ¿no? Lo que no hayas automatizado, lo que no hayas hecho con todos estos datos durante la semana, meterlo en ese día, como algún técnico lo hacía también, ¿no? Que le he tenido yo, y era justo el llevarlo al otro extremo, ¿no? Al final es validar lo que tenemos y dar prioridades, que es lo que interesa a
hay jugadores mucho más absorbentes sin que incluso te preguntan. Yo recuerdo a Guardiola en el vestuario preguntando por todo a todos. O sea, era un tío más curioso que se le veía llegar y sin embargo nosotros éramos de decir, a ver si termina esto y me voy para casa. Vengo mañana y lo vuelvo a hacer. O sea, es decir, no tengo problema en repetirlo 1000 millones de veces, para eso estábamos. Pero es curioso cómo he conocido los dos casos, ¿no? Quien lo veía era muy reacio a usarlo y ahora es una herramienta imprescindible en su tarea, digamos, semanal. Y quien ha tenido que ceder un poco a decir, bueno, voy a rebajar toda esta dosis de información porque al jugador hay que dárselo mascadito. Y luego, Juan Carlos, que muchas veces perdemos la noción de que los futbolistas son personas. O sea, que no son máquinas, que tienen que cumplir o que pueden cumplir ciertas cosas por los datos que le metes, porque el estado de ánimo es fundamental en el fútbol. Para mí es lo más importante, la motivación, el estado de ánimo. Si ese futbolista, lo que tú comentabas, tiene problemas, está a punto de divorciarse, por decir algo, porque eso te afecta, todas esas cosas te afectan y todo eso también son datos y también hay que saber manejarlos. Son datos personales, pero también hay que saber manejarlos. Yo siempre digo que hay muchos deportes, pero yo el que he vivido y el que tú has vivido en el fútbol, es una cosa muy curiosa porque nosotros somos un equipo, pero dentro del equipo, claro, hay una competencia, porque igual el que está aquí a mi lado, sentándose a mi lado, es mi rival, porque si juega él no juego yo. Pero luego tenemos que tirar todos hacia una para ganarle al contrario. Y todas esas cosas hay que saber manejarlas. Y durante un año, una temporada es muy larga y hay muchos estados de ánimo. Y esos estados de ánimo también son datos. Y también hay que saber por qué, yo qué sé, que Benzema en un momento dado de su vida no rendía. Igual es el que tiene algún problema personal. Y hay datos que no hay que dar. Por ejemplo, si depende que tú te mantengas una categoría o que ganes un partido de un penalti, algo tan fiable como puede ser un penalti, ¿no? Y el que lo tira es un brasileño, si le pones la mochila y le haces como algún directivo, ese jugador tiene que saber que hay 400 familias que dependen de él. Peor. Es decir, pues de que pegue el palo y entra, que pegue el palo y salga. O sea, un brasileño lo mejor que puede decir, tírale por la escuadra a ver que te sale. No sé, es decir, que hay diferentes personalidades que lo único que necesita es saber que el penalti es una acción más que él está acostumbrado a tirar 1000 veces y lo tira mejor con naturalidad que si le vas a contar, espera, vamos al bar, al otro. Y te voy a explicar un poco ahora que hay 400 familias que dependen que tú metas ese penalti. A ese tío no se lo tienes que decir. A otro a lo mejor sí, pero hay información que es mejor no dar. Reservarla. Yo quería hacer estoy escuchando y estaba haciendo en mi cabeza un símil entre, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista mejor del entrenador, ¿no? Cuando tenemos tal cantidad de datos, lo que necesitamos al final es saber elegir qué datos, y a mí algo que me parece cada vez más relevante, periodísticamente, y que creo que es nuestro siguiente reto, es contar esa información durante el partido, ¿vale? O sea, nuestros picos de audiencia siempre están ligados a los eventos, al partido en directo, y creo que nos falta el poder, y de hecho para Marca nuestro siguiente gran reto es en la Eurocopa, y estamos preparándonos para ello, es tener un analista de datos que te esté contando cosas relevantes durante el partido. Y digo esto porque me parece que también esto para un entrenador es el siguiente paso. Es decir, está muy bien analizar antes de cada partido y estar, pues nos pueden, ojo, el primer palo, los córneres, nos ha metido 8 goles a balón parado, 7 de cabeza, en el primer palo han sido casi todos, lo que sea, ¿no? Toda esa información. Pero el poder tener información durante el partido para poder tomar decisiones, creo que eso es un reto para los entrenadores, por ejemplo, y también para los medios. Los medios tenemos que... esto que se habla ahora del streaming data, el poder contar la información y sobre todo saber leerla, porque es que nosotros, Opta, nuestro proveedor, al final nos está volcando tal cantidad de datos, pero que al final tienes que ver la comparativa de por qué está atacando por el lado derecho, en general las situaciones de peligro por la banda derecha de tal equipo, una comparativa, y encontrar a alguien, un perfil de un redactor de Marca que esté entendiendo que por ahí está pasando el partido y contárselo a la gente, ¿no? Creo que eso es un poco también algo que
que los medios debemos adaptarnos, porque tiene mucho más valor la información en directo que la información que puede ser antes o después del partido. Después lo que haces es un análisis, antes te ayuda a predecir lo que puede ocurrir en el partido, pero me parece que el durante es clave, porque al final aquí, como bien sabemos todos, lo que importa es el partido. De ganar. Uno de los criterios que más valor aporta a una noticia es su inmediatez. Eso está claro. Al final, muchas veces perdemos en calidad por ser los más rápidos. Eso es uno de los día a día de los medios de comunicación. Pero con respecto a la información, al data en directo, en vivo, bueno, luego ya en Mediacops lo hablarán. Se hace, y de hecho dentro de su dashboard de las formas que tiene Mediacops de ayudar a un club, una de las partes importantes que creo que no llevan demasiado tiempo, o por lo menos como nos lo contaste el otro día en la Liga trabajando, es eso, que el analista tenga la capacidad que desde el propio banquillo pueda analizar las facetas de juego que él quiere. Los que estuvisteis en la Liga el otro día seguro que os acordáis. Y, por supuesto, poner cebos de aquella información en la que él considera que es necesario que le salte una alerta. En el momento en el que mi línea de medio campo me pasen en la espalda X veces en una parte, quiero que me salga una alerta para poder decirle al entrenador que hay un baremo que está saliendo de toda medida y que nos está haciendo daño. Que luego, como bien decíais antes, de esas contras pueda salir un gol en contra. Eso Mediacoach lo está trabajando. Imagino que el paso de Mediacoach, aparte de desarrollar vuestras herramientas, que los analistas la interioricen, la sepan trabajar, porque en todo esto hay una cosa muy importante. Lo hablábamos el otro día en la Liga. Hay grandes científicos, grandes analistas, grandes programadores y grandes expertos en Big Data, y hay grandísimos expertos en fútbol, analistas más emocionales. El gran reto de todos los que estamos aquí es intentar vincular al gran analista, al gran científico, con ese gran enamorado del fútbol que entienda aquello que el dato no muestra. Y creo que es uno de los retos que todos los que estáis aquí estáis trabajando para formaros. Y Juan Carlos creo que va a dar una de las claves. El jugador no está preparado para recibir un informe de 100 folios y de ahí que él sepa qué es lo que quiere o lo que no quiere. Uno de los futuros del analista es saber conocer en todas las facetas al jugador, sentarse con él y decirle qué es lo que quieres saber. ¿Qué faceta de tu juego es la que te preocupa? ¿Dónde crees que estás más flojo, menos flojo? ¿O qué aspecto crees que si mejoras vas a potenciar tu juego? Y que el dato también vaya un poco en oferta-demanda. Es decir, el jugador me pide algo, yo se lo doy, pero además yo le doy algo al jugador que le pueda sorprender. Y ahora una última pregunta para terminar. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con el dato en lo profesional? La primera vez que visteis que el dato podía ser algo importante o interesante en vuestra profesión. Hablamos de periodistas, de exjugadores, de miembros de directivas de clubes. ¿Cuándo creéis que el dato empezó a ser una realidad, o la primera vez de manera anecdótica que os vinculasteis al dato? No sé si quién quiere empezar. Bueno, yo recuerdo hacer vídeos de previas para las retransmisiones de Canal Plus, sin estar yo todavía en las retransmisiones, y poder hacer comparativas de dos delanteros, por ejemplo, hace ya muchos años, en función de los datos. Me parecía algo muy, muy novedoso y que desde luego nos apoyaba muchísimo, porque vuelvo a lo que decía al principio, esa sensación de desmentido permanente, ¿no?, sobre situaciones que tú crees que son de una manera y el dato te las desmiente. Y eso es irrebatible. O sea, en una comparativa entre los futbolistas, el dato es el que es, no hay... no sé de qué año, pues no sé, supongo que sería finales de los 90, 2000, por ahí. Fue mi primer contacto, decir, esto viene para quedarse, ¿no? Bueno, yo creo que en Marca, por ejemplo, yo creo que los que empezábamos como periodistas, yo empecé en Marca en el año 1996, y siempre estábamos, y a lo mejor los que no teníamos esa cercanía dentro de los clubes, es decir, los que no hacíamos un poco calle, sino que un poco gestionábamos ahí, buscábamos esa información con mucho papel y boli, y estábamos intentando buscar, pues eso, compararlo con las ligas extranjeras, para esto que hablaba antes, ¿no?, el dar el valor a nuestros futbolistas, a los futbolistas de nuestra liga, de nuestro equipo. Yo empezaba a hacer la información del Getafe y, bueno, pues intentabas todo esto en un contexto, intentabas pues eso, ir rebuscando en otras ligas
para al final poner en valor a tu personaje, ¿no? Creo que eso es algo, pero donde yo creo que de verdad se da el salto no es con ese primer dato que buscábamos como periodistas para intentar, cuando llegabas ahí a tu jefe y ofrecerle un tema que te compraran. Yo creo que es cuando hemos encontrado en Opta como proveedor principal de los medios, cómo vamos buscando durante el partido, cómo vamos interactuando para encontrar esa información que seguramente nadie nos estaba contando, pero que si tienes un interés, una curiosidad por todo esto, pues Internet te está dando esa posibilidad, ¿no? que me parece que es el gran boom, el inicio de lo que hoy es este Big Data. Yo la verdad que en mi época de futbolista yo no he tenido datos en mi vida. Juan Carlos ha estado en el Barça, pero yo he estado... O sea, parece mentira que hayamos compartido profesión, eres campeón de Europa. Yo gané la Copa Melilla una vez. Pero sí que es verdad, hablando de datos, que es información. Yo tuve un entrenador que, evidentemente, cuando yo empecé a jugar a fútbol, ni existía entrenador de porteros, ni tan siquiera el preparador físico. Era el entrenador el que hacía todo. Y luego a lo mejor había el utillero que le echaba una mano y poco más. Luego, evidentemente, cuando ya llegué a Logroñés había más cosas. Pero sí que es verdad que tuve un entrenador que él iba, cuando podía, a ver al rival y lo grababa en una grabadora. O sea, pues el lateral derecho recorta siempre y centra con la izquierda. El lateral izquierdo siempre mete pases interiores de 15 de 20 y tal. Lo decía así. Entonces te lo dejaba escuchar. Decía, mira, así juegan estos. Y esa es la primera y la única información que he tenido yo, llamándole datos si quieres, de cuando jugaba fútbol. Y posteriormente, cuando ya entré en Canal Plus, es lo que te contaba cuando empecé a oír lo de Amisco, que fui a hacerles un reportaje, me parecía interesante, y se intuía que era profesión de futuro. Ahora ya es presente total. O sea, ahora ya, y no ha pasado tanto tiempo, ya es presente total. Yo creo que incluso no es que es realidad. Entonces esa es mi experiencia con los datos. Bueno, todos hemos tenido un origen, no hemos nacido ahí, pero bueno, yo creo que las primeras mías serían a principios de los 83, 84, donde para ver tus propias estadísticas te tenías que basar en un medio que creo que ya no existe, al menos en papel, era el Don Balón. Claro. Que te hacía un análisis más o menos y ahí te enterabas de cuántos partidos había jugado yo, que no tenía ni en cuenta. O otros compañeros de profesión en otros equipos que coincidíamos en las selecciones, lo que sea. O sea, el único argumento que tenías para dar fe de lo que había pasado en una liga o en un trimestre, no sé, pues eran un poco los datos que te podía dar un medio de comunicación, evidentemente. Ahora es cierto que los dos datos les tienes antes del partido, durante, después. No solo te pasa en el fútbol, te pasa en el tenis con estás escuchando un partido y no dejas de analizar, o te van sirviendo datos históricos, recientes, en el mismo set, en el mismo juego. No sé, es actualizar en el momento. Llegará al fútbol, seguramente ya vemos a gente que está trabajando con unos desde arriba le van notificando al primer entrenador. Evidentemente es algo que va a llegar y va a ser bueno. Analizar o tener otra sensación de alguien de tu cuerpo técnico que te va indicando dónde está el error, dónde vienen los fallos desde otra perspectiva y que puedas corregir inmediatamente. No tengas que esperar al descanso o a los últimos minutos para hacer el cambio táctico que te lleve a la victoria o al resultado que te venga bien. Evidentemente esto ha cambiado mucho. Antes tenías una estadística una vez al año y ahora la puedes tener de cada cosa en tiempo real. Bueno, con esta mesa redonda teníamos una intención muy clara, y es que a partir de ahora, cuando elaboréis todos vuestros informes, cuando os enfrentéis a vuestro trabajo como analistas, poneos también en la piel de quien va a recibir vuestros informes, tanto los exjugadores, incluso como los medios de comunicación, que obviamente con un material bien trabajado van a ser aliados para que esto se llegue mucho más lejos. ¿Quién nos iba a decir que en una conferencia en Big Data íbamos a hablar de Johan Cruyff, de Benítez, de Luis Aragonés, de Guardiola, que íbamos a hablar tanto de fútbol
y a la vez plasmarlo de una forma tan clarísima a lo que hoy nos compete, que es esta tecnología avanzada. Es la charla más emocional, es como la antesala de todo lo que luego vais a recibir de una manera mucho más técnica, pero que nunca se os olvide la impresión más sincera de aquellos para los que y con los que vais a trabajar a partir de ahora. Esto llega para quedarse, han contado cómo conocieron el dato y yo creo que a partir de ahora esto que estamos viviendo hoy va a ser ya el presente de todo lo que llega con el Big Data. Así que con este testimonio de jugadores, directores deportivos, periodistas y gestores de información en uno de los medios más importantes de este país, damos el paso al networking. Ahora podéis charlar entre vosotros, tomar un café y seguir atentos porque queda todavía mucho evento. Muchas gracias.